Queridos amigos de la radio, la semana pasada empezamos una nueva serie en la Hora de los Testigos Reformados sobre el tema de escatología o los últimos tiempos, la enseñanza de la Biblia sobre los últimos tiempos. Esto no es un estudio filosófico o científico en el cual tratamos de descubrir los misterios o develar los misterios relacionados con el futuro, los cuales no tienen nada que ver con el día de hoy. En cambio, el estudio de escatología pone ante nosotros la vocación principal que tenemos, que es de vigilar y estar preparados para el día del Señor. Comencé esta serie mirando tres verdades principales de la Biblia. La semana pasada contemplamos el hecho de que hay solo una venida futura de Jesucristo que será final de todas las cosas, el juicio y la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. La segunda verdad principal es esta, que el reinado y el reino de Jesucristo no es futuro y terrenal, sino es presente y espiritual. Y esto es lo que queremos ver el día de hoy. En tercer lugar, existe el principio de que hay signos identificables de la venida de Jesucristo, de los cuales debemos ser conscientes como cristianos. Hoy miramos a la segunda venida, que el reinado y el gobierno de Jesucristo son presentes y espirituales. Vamos a hacer esto desde el pasaje muy popular de Apocalipsis 21:6, que habla del milenio y del reino de 1000 años de Cristo. Debido a que el tiempo es corto, no voy a leerlo ahora mismo, pero les pido que lo busquen si tienen una Biblia a la mano. Haremos referencia a estos versículos a medida que avancemos. En estos versículos encontramos la atadura de Satanás por 1000 años y Jesucristo gobernando con sus santos. Gran parte de la confusión y de la falsa enseñanza acerca de los últimos tiempos gira en torno y proviene de una interpretación errónea de este pasaje. Hay tres puntos de vista básicos acerca del milenio. La primera es la visión premilenial, que enseña que el milenio es un futuro reino terrenal y que antes de eso, es decir, premilenial, Cristo vendrá dos veces. Primero, en un arrebato secreto en el cual todo cristiano verdadero será llevado a un lugar de espera temporal de 7 años en los cielos, durante el cual el reino del anticristo se levantará y los judíos, a causa de una nueva persecución, serán convertidos en masa. Luego, al final de sus 7 años, Jesús regresará con los cristianos y a establecer un reino terrenal de paz y prosperidad por 1000 años. Eso es premilenialismo. La segunda visión es la del postmilenialismo, que también enseña que el reino de 1000 años de Jesucristo es sobre todo futuro y terrenal. Este punto de vista enseña que en los últimos 1000 años de historia aquí en la tierra, el cristiano hará grandes progresos. Como resultado, el mundo se convertirá en un lugar mejor y habrá una edad de oro del evangelismo y la prosperidad. No solo la mayoría se convertirán, sino que la sociedad será dominada por los cristianos, de modo que las economías y políticas mundiales se ejecuten según los principios bíblicos. Luego, al final de ese periodo de tiempo, Jesús vendrá, postmilenio, y Él vendrá a un mundo en su mayoría bueno, destruirá los pocos residuos de pecado y Satanás, y dará paso a un nuevo cielo y una nueva tierra. Ambos puntos de vista mencionados aquí toman el pasaje de Apocalipsis para referirse a un reino futuro. El otro punto de vista, que ha sido etiquetado como amilenialismo, que es el que estaré enseñando y explicando en este mensaje, este punto de vista no niega que hay un milenio, pero sin embargo enseña que el reino milenial de Apocalipsis 20 es una realidad espiritual y presente, y que Jesús reina desde el cielo a lo largo de toda la era del Nuevo Testamento por su Espíritu y su palabra, que durante este tiempo que Satanás está atado por 1000 años.
Veamos Apocalipsis 20 y expliquemos esto. Primeramente notemos esto, que esta es la única mención del milenio en toda la Biblia. Cuando tenemos algo así, debemos considerarlo en su contexto bíblico inmediato. ¿Qué significa esto en el libro de Apocalipsis y en su contexto más amplio en toda la Escritura? ¿Cómo encaja con el resto de las enseñanzas de la Biblia y cómo el resto de la Escritura arroja luz sobre este pasaje? Primero, acerca de este libro, observemos tres cosas. El libro de Apocalipsis es escrito a las 7 iglesias específicas que estaban siendo perseguidas y estaban rodeadas por una cultura pagana. No es un libro especulativo que solo habla de cosas en el futuro que no tienen nada que ver con el presente, pero está escrito para alentar a la iglesia en el mundo que está siendo perseguida. Tiene un propósito práctico. Segundo, el libro de Apocalipsis es un libro profético que habla sobre las cosas de los últimos tiempos, pero como un libro profético, no puede ser leído cronológicamente. No está escrito, no está describiendo diferentes periodos de la historia que se irán cumpliendo uno tras otro. En cambio, las 7 secciones principales que se pueden identificar en este libro deben ser consideradas como paralelas entre sí. Juan ve la misma historia desde 7 perspectivas diferentes. A medida que avanza el libro y se desarrollan estas 7 secciones, el enfoque se hace cada vez más en los últimos días. En los últimos 3 capítulos de este libro tenemos la última sección, donde el enfoque se ha cambiado de lo que está sucediendo en la tierra a lo que sucede en el reino espiritual y a Satanás y a su destrucción final al final de los tiempos. Tercero, debemos entender que el libro de Apocalipsis es casi totalmente simbólico. Se compone de visiones que no se pueden tomar literalmente. Ustedes pueden ver eso con los números en el libro de Apocalipsis. 24 ancianos representan a la iglesia del Antiguo y del Nuevo Testamento. El 144,000 representa el cuerpo entero de los elegidos de Dios reunidos en el cielo. O piensen en la visión de la bestia con las 7 cabezas y los 10 cuernos, que no se pueden tomar literalmente, pero representan al diablo y a su dominio en la tierra. Por tanto, el libro de Apocalipsis es simbólico. Incluso tiene eso en este pasaje. Hay un espíritu, el diablo, que está atado con una cadena. Hay un abismo sin fondo. Estos obviamente no pueden ser tomados literalmente. Mirando más de cerca en Apocalipsis 20:1-6, vemos aquí una división clara de la descripción del milenio. Los 3 primeros versículos miran a este milenio desde la perspectiva de la tierra y lo que ocurre en la tierra. Los segundos 3 versículos del 4 al 6 lo miran desde el punto de vista celestial. Esto es realmente lo que es el milenio. Es la atadura de Satanás para que no pueda hacer algo en la tierra y el reinado de Cristo desde el cielo con los santos. En los primeros 3 versículos tenemos la atadura de Satanás. El primer versículo describe para nosotros al carcelero del diablo, un ángel con una llave. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Él es el enviado desde el cielo, no como un mensajero celestial para anunciar algo, sino como un siervo celestial para ejecutar algo. Así tiene una llave y una cadena en la mano. En los versículos 2 y 3, con esta cadena, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Ahora, lo que llama nuestra atención aquí es que Satanás se describe con 4 nombres: el dragón, la serpiente antigua, el diablo y Satanás. Eso no se hace solamente para describirnos la monstruosidad del Satanás, sino también para mostrar el poder absoluto de Dios sobre Satanás. El carcelero es solo un ángel, una criatura con un nombre. Como dijo Lutero, una palabra pequeña lo derribará. Dios es soberanamente poderoso sobre él. El versículo 3 nos describe el abismo y su atadura. Fue arrojado a este abismo y encerrado, y el ángel puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto deberá ser desatado por un poco de tiempo. Somos familiarizados con la imagen de un abismo o un foso. Pablo y Silas fueron echados a un foso. Jeremías fue arrojado a un foso con cadenas. Pedro fue atado de pies y manos y encerrado en una prisión. ¿Qué es ese foso o abismo? Ese foso no es el infierno, que se describe un poco más tarde, más adelante en el capítulo, como un lago de fuego.
Tampoco es un abismo literal en la tierra, porque un foso o un abismo no tiene fondo y no puede ser literal. En cambio, tomamos esto como una descripción figurativa de que Dios está restringiendo el poder de Satanás durante el milenio. Esto nos ayuda a entender el milenio. ¿Qué es el milenio? Se dice que Satanás está atado por este periodo de tiempo descrito como 1000 años, que se menciona 6 veces en este pasaje. ¿Deberíamos tomar estos 1000 años literalmente? Porque sí. Cuando el pasaje está lleno de simbolismos, casi todos los números que se usan en el libro de Apocalipsis también son simbólicos. No encajan con el libro de Apocalipsis el tomar estos 1000 años de manera literal. Ciertamente no encaja con el resto de las escrituras. Basadas en este pasaje únicamente no podemos hablar del reino terrenal, de un reino terrenal prolongado. En cambio, 1000 en la Biblia es una imagen de totalidad. Tienen, por ejemplo, esto en Salmos 50:10. Todas las bestias en los 1000 collados son suyos. Tomamos este número 1000 literal para que el ganado en la colina número 1001 no sean suyos. No. El 1000 se refiere a lo completo, significa que las bestias salvajes de todos los collados son suyos. Entonces aquí los 1000 años se refieren a un periodo completo de la historia, 10 por 10 por 10, 10 refiriéndose al número de totalidad en la Biblia y a un cubo que apunta a la perfección. Entonces, ¿cuándo será este tiempo que se llama aquí 1000 años? Para responder esto tenemos que responder otra pregunta. ¿Qué significa que Satanás está atado, encerrado? Este periodo está marcado en sus comienzos por la atadura de Satanás y al final por la desatadura de Satanás. Entonces tenemos que hacer esta pregunta. ¿Qué es diferente durante estos 1000 años con respecto a lo que es antes de esos 1000 años y lo que es después de esos 1000 años? En el enunciado de propósito, en el versículo 3, sabemos cuál es la diferencia. El propósito de Dios para atar a Satanás es para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años. Los versículos 7 y 9 nos describen lo que sucede al final de los 1000 años. Nos ayuda a comprender eso. Cuando los 1000 años han expirado, los versículos 7 y 9 dicen, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. La restricción puesta a Satanás durante el milenio hace que sea imposible para él engañar a las naciones. Esta restricción no es una restricción completa. Todavía Satanás trabaja durante este milenio con tentación y persecución y enseñanzas falsas y otras formas para engañar al pueblo de Dios. Como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, pero hay una cosa que él realmente quiere hacer, que es su deseo principal, que él no puede hacer todavía. No puede engañar a las naciones. Eso significa que no puede sostener a las naciones bajo una oscuridad de incredulidad. Durante el tiempo antes de su encarcelamiento, el periodo del Antiguo Testamento, todas las naciones, excepto Israel, estaban, por así decirlo, bajo el gobierno de Satanás. Cegó a las naciones. La revelación especial y salvífica de Dios vino solamente a Israel. Las naciones fueron engañadas. Pero ahora, durante la atadura de Satanás, el Evangelio va a estas naciones. Durante estos 1000 años, Satanás no puede cambiar a las naciones, combinar a las naciones en la tierra bajo un poder político que se oponga a la causa de Dios en Cristo. Es solo al final de estos 1000 años que reúne a todas las naciones. Esta restricción se le impone durante los 1000 años. Entonces la pregunta es, ¿cuándo será Satanás atado? La respuesta es, ahora, en el presente, durante la era del Nuevo Testamento, desde la ascensión de Cristo al cielo hasta poco antes de su regreso. Esto es lo que ocurre. Satanás es incapaz de prevalecer porque no puede reunir a las naciones como una fuerza unificada. En cambio, al mirar a la historia, hay guerra constante. Las naciones no pueden llevarse bien. No es hasta el final que se juntarán bajo el reino del anticristo contra la iglesia y el pueblo de Dios. Este es el engaño de las naciones. Satanás está atado por la duración
por toda la duración de la era del Nuevo Testamento para que el Evangelio de Jesucristo pueda salir victorioso a todas las naciones. No están bajo el engaño de Satanás. Ahora piensen. En un par de pasajes del Nuevo Testamento, en Mateo 16, Jesús dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. En Mateo 28, cuando Él da la gran comisión, Jesús dice, id a todas las naciones. Y en relación con esto, Él habla de su papel. Toda potestad me está en el cielo y en la tierra, y yo estoy con vosotros todos los días. Durante este periodo, está atado Satanás para que el Evangelio tenga libre curso y para que Satanás no pueda juntar a las naciones contra la causa de Cristo. Tenemos que mirar esto no solo en el contexto de Apocalipsis, sino más ampliamente en la Escritura. ¿Hay alguna indicación en el resto de la Escritura, ahora especialmente en el Nuevo Testamento, acerca del momento de la atadura de Satanás? La respuesta es sí, sí hay. Está conectado a la cruz de Cristo, su resurrección, su ascensión y el Evangelio que va hacia los gentiles. Quiero hacer referencia a 3 pasajes diferentes en el Evangelio. En Mateo 12, Jesús es acusado por los líderes judíos de expulsar demonios en el nombre del diablo. Jesús responde en Mateo 12, 28, 29 de esta manera. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. La palabra ahí usada para atar al hombre fuerte, y el hombre fuerte es una figura o un símbolo de Satanás, es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 20. Jesús está básicamente diciendo que el poder por el cual expulsó a los demonios no es el poder de Satanás, sino el poder que es en contra de Satanás y que ata a Satanás. Esto es lo que Jesús está haciendo en su ministerio. Ahora vayan a Lucas 10, capítulo 10. Los discípulos aquí son enviados. Los 70 por Jesús son enviados. Leemos en el versículo 17 que ellos regresan con asombro, con gozo. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Entonces Jesús les respondió en el versículo 18, dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Esto no debe tomarse literalmente, pero es una figura del poder de Satanás que está recibiendo un golpe aplastante y expulsado del cielo y de su posición de poder sobre las naciones. Eso encaja con la predicación misionera de los apóstoles. Hay un pasaje más en los evangelios que también es paralelo, y eso nos ayuda a ver esto, y está en Juan 12. Hay algunos gentiles griegos que vienen a Felipe y dicen, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe comunica esto a Jesús y Jesús responde de esta manera en los versículos 31 y 32 en relación con el evangelio que va a los gentiles, a los griegos. Él dice, ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo, eso es Satanás, será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Lo importante aquí es que el versículo 31 dice, el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora, cuando Jesús va a la cruz, está sepultado, resucita de entre los muertos y sube al cielo. Y al elevarse sobre la cruz y en su ascensión, atraerá a todos los hombres. Las personas de todas las naciones de la tierra serán atraídas por el Evangelio de Jesucristo. Así que esa es la manera de entender la atadura de Satanás y en lo que ocurre durante este periodo de tiempo. Luego en Apocalipsis 20 tenemos los versículos 4 al 6, el milenio desde el punto de vista celestial, lo que sucede en el cielo durante estos 1000 años. Esta era del Nuevo Testamento. Permítame leer el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron
recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esto encaja perfectamente con lo que ya hemos dicho. Mientras Satanás es incapaz de engañar a las naciones, Cristo y sus santos gobiernan desde el cielo. ¿Por qué digo desde el cielo? Porque no hay nada aquí en el versículo que indique que este reinado es un reino terrenal. En cambio, estas son almas de aquellos que han sido decapitados, es decir, personas que han sido asesinadas. Estos no son cuerpos sin cabeza, sino que son almas que han sido separados de sus cuerpos. Lo que aquí se describe es el estado intermedio de las almas de los creyentes. El alma del creyente en el momento de su muerte es inmediatamente dada vida. Los versículos 5 y 6 hablan de la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. La primera resurrección es una resurrección en la nueva vida que reciben nuestras almas al momento de la muerte. Estas almas, las almas de aquellos que han muerto como creyentes, en su estado intermedio viven y reinan con Cristo por 1000 años. Se les da vida, la vida de Jesucristo en el alma de ellos. Son conscientes en la presencia de Cristo y reinan con Cristo. Note aquí que ellos reinan con Cristo. Cristo está reinando en el presente durante estos 1000 años. Su reino está en el presente y los creyentes en sus almas se les da un lugar de gobierno con él. ¿Qué pasa con los otros? El versículo dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección y estos no participarán en la primera resurrección, es decir, los incrédulos que mueren en su pecado e incredulidad no reciben este lugar de gloria y este lugar de gobierno. Qué alentador es esto para la iglesia militante, la iglesia aquí en la tierra. Aquí está la iglesia triunfante. Satanás no puede engañar a las naciones. Todavía hay mucha que puede hacer. Una de esas cosas es la persecución. Los santos son decapitados como resultado de esa persecución. Ellos murieron por la causa de Cristo. Satanás puede destruir este cuerpo y aquí está el ánimo. Pero al hacerlo, eso solo convierte a Satanás en el instrumento para llevar a los santos a una mayor gloria y a la verdad de Dios. Y la verdad de Dios continúa. El evangelio sale victorioso a las naciones. Lutero dice, el cuerpo pueden matar, pero la verdad de Dios permanece. Por lo que tenemos en el milenio, en Apocalipsis 20, del reinado presente y espiritual del Rey Jesús, desde el cielo, por medio de su Espíritu y la palabra a través de toda la era del Nuevo Testamento y el reinado de sus santos con él. Esta es la victoria del caballo blanco de Apocalipsis. Qué verdad confortante para los creyentes. El libro de Apocalipsis, como dije antes, está escrito para los cristianos en persecución en medio de una cultura pagana. ¿Qué van a decir a esas personas perseguidas? ¿Van a decirles algo abstracto y algún acontecimiento lejano sobre algún futuro reino judío? ¿Van a decirles que el mundo está mejorando? No, esto es lo que les van a decir a ellos. Les dirás que Jesús es rey, que Él está edificando su iglesia, que las puertas del infierno no prevalecen contra ella, que el evangelio y la verdad se mantienen, que el próximo gran evento de la historia es el regreso de Jesucristo para vencer y destruir al diablo y a los que le sirven y para hacer todas las cosas nuevas. Entonces ustedes dirán a los cristianos que enfrentan la muerte y la persecución sobre la gloria de sus almas en el momento de la muerte. No solo Satanás no puede triunfar sobre el evangelio y la iglesia, sino que no puede destruir al matarte. En el momento de la muerte, las almas de los creyentes van y viven en victoria y se les da vida con Cristo. En mis tentaciones y en mis persecuciones, en tus tentaciones y en tus persecuciones como cristiano, esto es lo que quieres escuchar. Esa es la hermosa verdad del milenio. Eso es el mensaje de Cristo para la iglesia aquí en la tierra. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta verdad hermosa, alentadora de que Jesús es Rey hoy, que el poder de Satanás es limitado, que el Evangelio salga victorioso y que aunque Satanás tenga poder para perseguir y quitar nuestra vida, todavía nuestras almas en el momento de la muerte reciben una vida eterna y un lugar de exaltación con Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.